Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta clase gratuita sobre los planetas en astrología. ¿Sí? Vamos a tratar de ver qué traen los planetas, qué propuesta traen a la carta natal en una clase muy breve, introductoria. Primero, pensemos qué es una carta natal. ¿Sí? Vamos a ver qué es, cómo está conformada, cuáles son las matrices. Vamos a hablar de la matriz planetaria, de la clasificación y de la función de los planetas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la carta natal? Es nuestro mapa energético, es la foto del cielo al momento en que nacimos y de lo que nos va a hablar es de las energías que encarnamos al momento de nacer. Nos va a mostrar las posiciones de los planetas en el cielo en ese momento en el que nosotros llegamos a este mundo. El gráfico de la carta natal va a estar compuesto por los 12 signos zodiacales, los planetas, que son 10, y las casas. Este es un gráfico de una carta natal. Como ven, acá tenemos la flecha que nos muestra que esta banda circular de afuera tiene los glifos de los signos. Los símbolos que vemos adentro son los de los planetas y los que vemos afuera son los de las casas. Los que vemos acá, perdón, no afuera, sino acá, estas porciones que vemos repartidas, estos diferentes pedazos, cada uno es una casa, cada uno tiene su número correspondiente, ¿sí? Pero, ¿qué son los signos? A ver, ¿qué representa cada una de estas cosas en la carta? Los signos los vamos a pensar como la cualidad energética o vibratoria a través de la cual se van a expresar los planetas. Podemos pensar que son el cómo de la carta, ¿sí? De alguna manera, cada signo tiñe con su color energético un espacio de nuestra carta en el cual, si hay un planeta, ese planeta se va a expresar vehiculizado por la energía del signo, ¿sí? ¿Qué son las casas? Son los territorios donde la acción de cada planeta se lleva a cabo o tiene más presencia, ¿sí? Esa función, esa acción planetaria que está mediatizada por una vibración zodiacal, por una energía zodiacal, se despliega en un territorio específico que es el de las casas. Tenemos 12 casas, 12 ámbitos de vida y las podemos pensar como el lugar donde ocurren las cosas. Finalmente, los planetas los vamos a pensar como los actores de la carta natal, son los que la ponen en movimiento, son los que llevan adelante una acción, se van a entramar vinculándose entre sí y al hacerlo van a delimitar los rasgos de nuestra personalidad. Por eso los consideramos los actores de la carta que despliegan la trama energética de la misma. Son funciones que a través de la acción se despliegan y ponen en funcionamiento la carta natal. Cada planeta está en un signo y en una casa. Entonces, forman un entramado de sentido entre todos, porque la actividad que cada uno de ellos simboliza se expresa con una cierta cualidad que se atribuye a un signo y en un cierto ámbito específico de la vida, o sea, en un territorio que son las casas. Planetas, signos y casas podemos pensarnos entonces como la acción, los planetas, o sea, el qué de la carta, la cualidad del signo, el cómo de la carta, y el espacio, las casas, o sea, el dónde de la carta. La experiencia de desplegar conciencia se celebra en acciones, planetas, que se expresan con ciertas cualidades, signos, y se desarrollan en determinados espacios concretos de vivencia, casas. Somos energía viva en la forma, dice Alejandro Lodi en uno de sus libros que se llama Astrología, Conciencia y Destino. Ahora sí pensemos la clasificación y las funciones de los planetas, entonces. Vamos a tener los planetas clasificados en 4 grupos. A los planetas los vamos a clasificar de acuerdo a la distancia de su órbita con el Sol en astrología. Entonces, estos 4 grupos van a tener que ver con eso. Primero vamos a tener a los protagonistas de la carta. En este caso no hay distancia al Sol, porque uno es el Sol, o sea, está ahí, es sí mismo, y el otro es la Luna, que no es un planeta, es un satélite de la Tierra, no tiene una órbita alrededor del Sol, pero la astrología lo considera un luminar a la par del Sol.
Después vamos a tener los planetas personales o planetas interiores, que son los que tienen una órbita muy cercana al Sol, están muy pegaditos, y son Mercurio, Venus y Marte. A los planetas interiores se los suele llamar también planetas personales porque como avanzan rápido, cambian de posición también muy rápido y son los que permiten diferenciar una carta de la otra, los que despliegan funciones muy cercanas a nuestra conciencia. Cada uno de estos planetas es personal también en cuanto a su simbolismo entonces, que va a tener que ver con que con la evolución de nuestro yo individual muy, muy personal, ¿sí? de nuestra impronta más personal. Después vamos a tener los planetas sociales que están dentro de, de una clasificación más amplia que son los planetas exteriores, ¿sí? Dentro de esos planetas exteriores, los planetas sociales son Júpiter y Saturno. ¿Qué traen estos planetas en la carta? Bueno, la relación con el mundo social, porque describen la actitud de la persona en relación a los espacios colectivos, a los espacios sociales, a las formas o a los grupos de los que forma parte, ¿sí? Y a veces dicen más sobre el entorno social de una persona que sobre su vida personal, si bien van a tener un despliegue también en la psiquis. Por último, dentro de ese gran grupo de los planetas exteriores vamos a tener a los planetas transpersonales, pero como ya sus órbitas son mucho más distantes con respecto al Sol, están en otra categoría. Y estos planetas son Urano, Neptuno y Plutón. Tienen otra categoría porque se relacionan con el mundo que está más allá de lo humano, de nuestra conciencia y de lo social. Y describen la actitud de cada uno de nosotros con respecto al universo en cuanto a totalidad y a su relación con los niveles más trascendentales de la experiencia humana. Son funciones muy complejas de asimilar para la conciencia, que nos desbordan porque nos piden posicionarnos en un lugar que nos saca de nuestro yo y de nuestro ego. Ahora vamos a ver muy brevemente qué función tiene cada uno de estos planetas. La Luna, primero vamos con un extracto muy pequeño de un libro que se llama Astrología de las Relaciones y es de un astrólogo que se llamaba Richard Idemont y dice así: el emplazamiento de la Luna nos proporciona los detalles referentes al tipo de mitos que tenemos sobre lo que nos alimenta física y emocionalmente. ¿Por qué quise poner esta frase? Porque la Luna cumple una de las funciones más importantes de la carta natal, que es la del cuidado y la protección. Este luminar representa nuestro mundo de la infancia y esa etapa de la vida en la que somos dependientes de los cuidados de otros, ¿sí? En la luna anidan nuestros talentos más grandes y también nuestro punto de resistencia más importante. El Sol tiene la función creadora, ¿sí? Es creador de vida, es energía creativa y expresiva, pero a la vez es el desafío de comprender esa energía creativa y expresiva. Esto va a tener que ver con considerar al Sol un principio activo y dinámico que se despliega durante toda la vida y que da lugar a lo que llamamos identidad, pero desde esta impronta, desde un despliegue que nunca termina, que se va modificando, que va mutando, por lo tanto, es la expresión de la mutación de nuestra identidad. Mercurio nos va a hablar de nuestro modo de pensar y de comunicar, de cómo nos movemos en la vida, de cuánta posibilidad o no tenemos de incluir diferentes ideas en la conformación de nuestras propias creencias. Venus nos va a hablar de lo que nos hace felices, de lo que nos da satisfacción, de nuestros gustos personales, de aquello que valoramos en la relación y en el vínculo con los otros, de lo que necesitamos aprender a valorar en nosotros mismos y de aquello que nos parece bello, ¿sí? Venus va a hablar de todos estos temas, por eso siempre se lo asocia tanto a la belleza, a los valores, a los recursos y a lo vincular. Marte tiene que ver con cómo accionamos para defender esto, para defender estos 4 planetas que vimos anteriormente: la Luna, el Sol, Venus y Mercurio. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer Marte va a ser defender nuestras ideas, nuestros valores, lo que consideramos bello, lo que queremos expresar, nuestro mundo emocional. Y desde ese lugar va a mostrar y va a marcar cómo nos posicionamos en la vida a partir de que reconocemos quiénes somos. Con Júpiter pasamos ya a los planetas exteriores. El primer planeta social nos habla de la confianza en la vida, de la búsqueda de la verdad,
de la búsqueda del propio camino, del propósito, pero desde la confianza, desde el confiar en que vamos a lograr encontrar el rumbo que corresponde con nuestro propósito de vida. Es un planeta que se asocia al crecimiento, a la expansión, y en Júpiter vamos a hallar indicios de hacia dónde queremos ir, de cuál es nuestro camino y de en qué creencias e ideales sustentamos ese camino que queremos transitar. Saturno es el que posibilita que haya bordes, estructura y construcción para que surja nuestra propia identidad. Es el borde que contiene las emociones, es el opuesto complementario de la luna, se lo asocia a la maduración y a la responsabilidad que conlleva esta maduración, esta adultez. Y si pensamos en la analogía con Cronos, Saturno rige el tiempo y por lo tanto rige nuestros procesos de maduración y la capacidad de autosostenernos, de conseguir lo que necesitamos por nuestros propios medios, de ser autónomos. Ya entramos en lo que son los planetas transpersonales. Urano va a representar el espacio abierto, aquello que no tiene un cierre, que propone el desarrollo de la personalidad más auténtica de cada individuo en el nivel personal, más allá de las pautas heredadas o de los mandatos sociales externos, y que propone expresar la propia creatividad siendo lo más auténtico posibles con nuestra propia esencia. Neptuno es un planeta que va a estar asociado a lo confuso, a lo ambiguo, a lo sacrificado, a la redención, ¿sí? A la expiación, a la imaginación, a la inspiración y el misticismo. Tiene mucho que ver con la musa creativa, pero también es un planeta que es muy confuso de explicar, muy confuso de entender, y esa es la palabra para Neptuno, confusión. Nos habla de la música, de la poesía, del exilio, del olvido, del sacrificio, de la belleza, de todo esto que es tan ambiguo como dice al principio de la placa. Y llegamos al último planeta, Plutón, que es el que impulsa la transformación, la trascendencia y la regeneración. Plutón nos pide que cerremos ciclos y que transmutemos lo muerto en nueva vida, que entreguemos esa energía que ya no tiene vida para que nutra lo que tiene que nacer. Se manifiesta como deseo de poder muchas veces y los arquetipos que va a representar son los del transformador, el sanador, el fanático y también el tirano. Les agradezco enormemente que se hayan sumado a esta clase gratuita y les invito a sumarse a una clase que voy a dar, a un ciclo de clases que voy a dar en septiembre sobre la Luna, Saturno y el Sol, o cómo construir la propia expresión, para que tengan una mirada sobre cómo poder expresar esa energía solar a partir del entramado que podemos realizar entre la Luna, nuestras emociones, y Saturno, nuestra madurez. Ahí tienen la información en la placa, pero además completaron un form antes de poder acceder a esta clase, así que van a recibir en su mail un descuento especial para sumarse a las mismas por haberse sumado a esta. Muchísimas gracias y espero vernos en el ciclo Luna, Sol, Saturno.